Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Al Día, producido por TAC Televisión y Radio Televisión Mogán. ¿Qué tal está, Brenda? Bueno, pues ya con ganas de seguir con esto después de la pausa que nos hemos pegado, ¿no? Muy bien, apetecía ya volver, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial, ella es Katy González, ella es graduada en Educación Social por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y además es educadora en Betmahed. ¿Qué tal estás, Katy? Muy bien, encantada de poder estar aquí con ustedes. Nada, un placer, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Y bueno, explícanos, porque claro, la gente a lo mejor no conoce la asociación de Betmahed, explícanos un poquito qué es, quiénes sois. Bueno, pues Betmahed Ecologistas en Acción pertenece a la Confederación Ecologistas en Acción, ¿no? Pues bueno, y principalmente aquí en Canarias pues velamos por la protección y la conservación tanto del patrimonio natural como cultural y social de Canarias, ¿no? Y bueno, decir que justo este año estamos de celebración, cumplimos ya 30 años de lucha y de trayectoria, ¿no? Y bueno, nuestro propio nombre, que es Betmahed, significa hijos del sol, que ya en nuestro propio nombre está implícito pues ese cuidado y esa afinidad, ¿no?, a la tierra y a su conservación, ¿no? Pues tiene un significado desde luego muy bonito. Y dime, tienen una asociación que entiendo que es para todas las edades en general, y a partir de ahí supongo que hay jóvenes que como tú pues también participáis. Exacto. Digamos que Betmahed Ecologistas en Acción tiene 3 líneas de actuación, ¿no? La principal es pues la de sensibilización y concienciación, ¿no?, que pues la llevamos a cabo a través de proyectos educativos en centros escolares, con charlas y todos estos espacios, ¿no? También tenemos una línea jurídica, de acción jurídica con denuncias que se llevan al Parlamento Europeo, ¿no?, como ha pasado con la lucha del macromuelle de Agaete, por ejemplo. Y bueno, y la otra es pues la línea de movilización social que por sí sola, ¿no?, su nombre, pues que implica los grandes movimientos pues como el macromuelle, salvar Tindaya, ¿no? Y pues dentro de ahí estamos intentando que haya un relevo generacional, porque claro, ya en estos 30 años de lucha ya se hace necesario pues que las nuevas generaciones, como en nuestro caso nosotras, ¿no?, la juventud pues se implique dentro del movimiento ecologista y que haya este relevo, porque al final el contexto cambia, las necesidades cambian y hay que darle un poco de creatividad, ¿no? Y qué mejor que la gente que viene innovar. Fresca, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Y hay muchos jóvenes en Betmahed? Pues bueno, ahora mismo la verdad que somos unos 3 o 4 personas trabajando en sí, ¿no?, con otros jóvenes, y estamos intentando ahora con un proyecto que tenemos que se llama Jóvenes en Movimiento, pues es un poco implicar a la juventud canaria dentro del movimiento ecologista a través de un proceso de participación ciudadana, ¿no?, en la que se vincule pues la participación dentro del movimiento ecologista y pues que desde ahí, ¿no?, dentro de ese proceso y ese camino pues haya una continuidad en el tiempo, ¿no? Y no sea algo que cuando termine el proyecto pues se disuelva el grupo, sino queremos que ese grupo se mantenga y pues surja una iniciativa de jóvenes preocupados por la situación ambiental en Canarias. Que haya una continuidad. Exacto, sí. Y bueno, Brenda, tú que continuamente trabajas con jóvenes como presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, ¿crees que la juventud está concienciada? ¿Crees que a la juventud le preocupa el medio ambiente o no? Hombre, yo creo que es bastante indudable que la juventud ha llegado con como decía Katy ahora mismo, tenemos un chip diferente, un chip nuevo, y creo que es una pena que siendo el movimiento europeo, pues prácticamente un movimiento juvenil, es verdad que aquí los jóvenes nos movemos mucho, pero nos quedamos un poco como en la superficie de la denuncia social ecologista, y es muy triste porque Canarias tiene unos parajes naturales increíbles. Nos hemos crecido todos sabiendo que tenemos que proteger nuestros espacios que se están creando todavía, se están protegiendo todavía, creando, bueno, ahora es un tema controvertido, ¿no? Pero creo que es momento de que las nuevas generaciones, que quieras o no, tenemos una mentalidad, yo creo que más pro ecologista que la que tenían pues nuestros padres y nuestros abuelos, precisamente pues porque ellos han tenido que luchar y nosotros tenemos que mantenerlo, ¿no? Y es la hora de que la juventud se involucre, la juventud canaria especialmente.
De hecho, bueno, no sé, porque tú además eres educadora, entonces entiendo que tú trabajas en ese primer eje de la organización. ¿Qué respuesta dan los jóvenes cuando van a los colegios, a los institutos? Hombre, el recibimiento que hemos tenido yo creo que ha sido bastante positivo, ¿no? Sí que es verdad que coincido con Brenda hay una implicación, ¿no?, de la juventud, y hay cierta inquietud, obviamente en algunas personas más que en otras. Quizás también, pues hay, como en todos los movimientos, ¿no?, hay personas que tienen como más sensibilidad al movimiento ecologista y hay otras que más al feminista, ¿no?, y al final son movimientos que se interrelacionan y forman parte de la vida. Es decir, pensar en el medio ambiente como algo externo a nosotros no tiene ningún sentido, porque al final hablamos de el cuidado y la protección de la vida. Entonces, a mí, cuando me preguntan sobre la implicación de la juventud, coincido en que sí, que hay implicación, pero sí que es verdad que nos quedamos en la superficie. Y desde mi perspectiva creo que es que no se puede defender o proteger algo a lo que no tenemos vinculación, ¿no? Entonces, lo que yo trato de transmitir en las charlas es informar y que cada persona se quede con lo que crea necesario, ¿no? Al final, el discurso ecologista cala, pero cala poco a poco, ¿no? No es un discurso que llega, se implanta y con la misma se actúa, sino es un discurso muy de poco a poco y que sí, que se está viendo que la juventud quiere implicarse, pero quizás falta un poco más de ese sentir, de esa vinculación al territorio para decir, esto es mío, me siento parte de esto y por lo tanto lo protejo y lo cuido. Muy interesante lo que comenta Katy, no sé, ¿tú qué opinas? Si quizás no se nos ha educado con esa perspectiva o... Claro, viene un poco a lo que decimos siempre, se nos enseñan a pensar de una forma y es bueno que se nos haya estado pensando, porque yo creo que todos nos recordamos en los anuncios de cierra el grifo, los anuncios de cuida esto, los anuncios de no hagas fuego, o sea, no quemes tu bosque. Entonces yo creo que sí que nos ha calado ese mensaje pues más positivista, y creo que además se está viendo en esos tipos de movimientos reivindicativos sociales que son de cambiar tu forma de vida, como son pues el vegetarianismo, el veganismo, como son ese tipo de personas que ya están buscando una vida que genere menos residuos, que nos podemos poner en decir, bueno, al final son cambios mínimos, pero bueno, si todos hacemos cambios mínimos, al final vamos cambiando algo, y que tú pienses de esta forma, empieces a hacer esos cambios mínimos en tu vida, también implica tu compromiso después a mayor escala. Entonces creo que sí es verdad que estamos demostrando que somos una generación más preocupada, que el discurso que nos llevan dando está calando, y que las personas como Katy que siguen dando ese discurso pues seguirán calando en estas nuevas personas que se vayan uniendo, ¿no?, a la vida social. Pero desde luego hay una diferencia entre hacer pequeños movimientos, pequeños sacrificios y trabajar activamente por causas. Y después al final, cuando nos unimos a este tipo de causas, como incluso esto genera menos residuos, buscar yo que sé, productos corporales que no generen tanto impacto medioambiental. Todo ese tipo de cosas al final también cambias tu estilo de vida y nos arriesgamos a hacer lo que hacemos todos cuando empezamos a movernos en una lucha social, y es sentirnos apartados, criticados, porque yo creo que todos hemos escuchado a algún abuelo, algún tío, algún alguien en nuestra familia decir que el veganismo o el vegetarianismo es una moda y que a ver cómo está calando esta moda, o qué tontería es esa de que ahora no puedes utilizar desodorante en spray, ¿vale? Entonces, al final, siempre que cambiamos nuestra forma de vida tenemos que chocarnos con la sociedad, y a veces a la gente le cuesta mucho, y a nosotros, los jóvenes, que encima no tenemos 1000 piedras en el camino, siempre nos están pues machacando por una cosa por la otra, y más ahora con las oportunidades que nos están quitando, se nos está pidiendo que sigamos luchando y metiéndonos como gemas fuertes. Y también yo creo que hay que facilitar, hay que dar en valor eso, que las personas que están viviendo ese tipo de vida hay que alabarlas, no ponerles más obstáculos, y tampoco criticar, al fin y al cabo, quien no está dispuesto también a cambiar toda su vida para ese tipo de cosas, porque no es que no queramos, es que la sociedad nos lo hace muy difícil muchas veces. Claro, también eso es muy interesante, porque es verdad que, por ejemplo, llevar a cabo, al final se trata de cambiar, tener un nuevo estilo de vida, pero muchas veces ese estilo de vida es caro, es complicado. Incluso, por ejemplo, afortunadamente cada vez está, digamos que más normalizado el veganismo, el ser vegetariano, pero al principio las primeras personas que lo eran
tenían que consumir productos que eran mucho más caros que los que comemos, pues vamos a decir, el resto de personas. Entonces también ahí hay incluso una primera piedra, como decía Brenda, que es económica. Sin duda, y por ejemplo, cuando hablamos de soberanía alimentaria, por ejemplo, o autoabastecimiento, hay que tener presente que, por ejemplo, Canarias, el 80% de los alimentos que consumimos viene desde fuera, ¿no? Entonces, dentro de Ben Majek, ¿no?, que es una de las principales ideas que defendemos, es el decrecentismo, ¿no? No ir a más, sino vamos a intentar ir a menos y tirar de lo que tenemos en nuestro territorio, que es bastante rico, ¿no? Y una de las cosas de las que hablamos, pues, es el autoabastecimiento alimentario. Oye, vamos a echar la mirada hacia atrás, ¿cómo era el modelo alimentario antes en Canarias, ¿no?, basado en la agricultura, ¿no?, de los productos que nos da la tierra? Si nos vamos a, por ejemplo, a dietas vegetarianas, veganismo, como comentábamos, bueno, incluso podríamos incorporarlas, ¿no?, dentro de este discurso pro agricultura, ¿no?, porque al final ser vegetariano o vegano, no implica el consumo de productos excesivamente caros, sino creo que tenemos muchísima suerte de tener un abanico extremadamente amplio de cosas que podemos comer, que no las sabemos y sobre todo que son de aquí, de nuestra tierra, y que no es necesaria la dependencia excesiva del exterior. Eso es interesante porque muchas veces, a lo mejor esto es un comentario un poco genérico, pero a lo mejor cuando se organizan comidas o se organizan desde a lo mejor alguna organización juvenil, por ejemplo, yo me acuerdo del Consejo de Estudiantes, que hacíamos jornadas de formación, y por ejemplo organizábamos un coffee break, y en ese coffee break avisábamos, oye, que hay gente que es vegetariana, vegana, para que lo tengas en cuenta a la hora de preparar el coffee break. Y lo que hacían era poner fruta. Era como todo y luego toma fruta. Para la gente, esa gente rara, ¿no? Que se coma una mandarina y un plátano, ¿no? También hace falta incluso concienciación ahí, ¿no? De qué tipo, qué se come, qué no se come. Y también el hacer una reflexión también de qué tipo de alimentos consumimos nosotros y nosotras en nuestro día a día, de dónde vienen. Y es algo que intento generar conciencia, ¿no? Es lo que intento en mis intervenciones cuando voy a institutos. Es decir, simplemente que te hagas preguntas. No intento que mi discurso cale completamente en ti, sino simplemente quiero que te hagas preguntas. ¿De dónde sale, pues no sé, el bocadillo que te has hecho esta mañana, ¿no? ¿De dónde sale la camisa que llevas puesta? ¿De dónde salen los zapatos? Tu gel, ¿no? No sé, que te hagas preguntas, porque al final toda nuestra vida se basa en hacernos preguntas y estar como informados desde una posición crítica, pues se basa eso, en hacernos preguntas y en cuestionarnos nuestro estilo de vida y nuestra forma de estar y de ser en el mundo. Entonces, a mí eso siempre me ha parecido muy interesante, porque va un poco a lo que estamos hablando pues antes de llegar aquí, que nos eliminan el pensamiento crítico para que el pensamiento crítico que nos llega sea el único que cala en nosotros. Porque a mí, claro, yo por degeneración profesional sí soy muy científica con eso y va mucho la ecología por la parte de agronomía y o sea, soberanía alimentaria y medio ambiente animal, por ejemplo. Pero sí que vemos, me ponía muy mala los discursos contra los transgénicos. Me ponía muy mala, no porque no pudieran tener razón o no, me ponía muy mala porque es que los transgénicos son lo peor. ¿Por qué? Porque son lo peor. Ah, vale. Y comer, claro, y que podamos salir a un restaurante y que la única opción vegetariana sea el agua. O sea, ¿no te hace pensar que no hace falta comer transgénicos para saber qué te estás pasando con ciertos alimentos? Que no puedes plantearte de que tu dieta no es buena. Lo mismo, los transgénicos son lo peor, o es que el azúcar refinada es lo peor porque le ponen un montón de productos químicos para refinarla, pero no nos planteamos lo que tienen nuestros desodorantes, lo que tienen nuestros champuses. Es como, es malo lo que me dicen que es malo, porque no tenemos pensamiento crítico, pero después criticamos a las personas que quieren un desodorante natural, porque se les va de las manos esta ecologista. ¿Qué pasa? Es que no te han dicho, no ha salido en la tele diciéndote que lo peor que puedes tener es ducharte con un jabón, ¿cómo se llama?, refinado.
Y ahí sí es lo que tú dices, hay que ir a contar estas cosas, a decir que las cosas no son malas porque te digan que son malas. Contra, pues si crees que ciertos productos químicos son malos, estúdialos todos. No te quedes en esto es malo porque me lo ha dicho la tele. Porque si no, mira tú, el cerdo hoy es súper malo, mañana es súper bueno, después vuelve a ser súper malo y ahora vuelve a ser una carne súper buena. Entonces, bueno, ¿con qué nos quedamos, no? Lo que nos pasa siempre con la carne, por ejemplo, que es como las modas, ¿no? De repente el cerdo es malísimo y luego es mala la ternera y ahora cerdo es otra vez, bueno. Yo desde mi parte como vegana, ¿no? Que soy, son preguntas que tenemos que hacernos, son debates también personales, pero son debates personales que yo creo que llega un punto en que tenemos que pensar desde la colectividad también, ¿no? Antes hablábamos, ¿no? del tema de las intervenciones y un poco yo también lo que percibo es que la juventud se ve como que indefensa ante el gigante, ¿no? de la sociedad y dice, pero ¿y yo qué voy a hacer, no? Si me vienen además desde hace ya muchos años, ¿no? todo el rato calando ese discurso de catastrofismo, de lo estás haciendo mal, no estás haciendo lo suficiente, ¿no? todo va muy mal. Entonces llegas tú allí a darle un discurso de, oye, vamos a intentar ser críticos, y dices, pero ¿yo qué voy a hacer, no? Y intentar transmitir el discurso de que lo poco que yo haga, lo poco que tú hagas y lo poco que ella haga ya es muchísimo, porque al final pues es un trabajo de hormiguitas, como decía antes, pues ya es un montón, ¿no? Eso es en general, ¿no? Ocurre en todos los movimientos, supongo que en el Consejo de la Juventud de Canarias es algo que también, digamos, que compartís. Sí, claro, al final la juventud siempre se mueve, pues como dices, calando y luchando poco a poco. También ya de por sí, para nosotros nos cuesta conseguir pues grandes cambios. De hecho, incluso cuando hablamos de tonterías para la juventud, como yo que sé, que nos den más formaciones, que nuestras formaciones sean oportunidades reales y no se queden en una formación, conseguir una es un milagro. Pero bueno, ya estás ayudando. Totalmente. Y bueno, Katy, tú, porque claro, hablabas de que es todo como un poco hacerse esas reflexiones, por lo menos, qué es lo que tú le das importancia, pero claro, qué es lo que hizo que tú llegaras a BEM+E, porque además no solamente la parte de decir tú, oye, pues quiero aplicarlo a mi vida, sino además quiero ser activista y quiero participar en ese cambio. Pues la verdad es que yo conocí BEM+E al inicio de la carrera, porque justo tuvimos una profesora que bueno, que ahora es la presidenta de BEM+E, ¿no? Y bueno, también pues hizo un trabajo de transmitirnos, ¿no? lo que hacía dentro de su trabajo, porque al final combinaba darnos clase con ese trabajo ecologista, y pues fui indagando y al final, no sé exactamente cómo, pero acabé dentro, ¿no? de cabeza. Y al final es una cuestión también de valores personales, de decir, dentro de mi vida pues defiendo estos valores, ¿no? y es incoherente no formar parte de esta lucha, ¿no? y de querer cambiar las cosas a través de mi discurso, ¿no? y aprovechando mi papel de educadora, los valores que tengo de protección y de cuidado del medio ambiente, pues ¿por qué no transmitirlos y aprovechar, ¿no? lo que... Claro, porque incluso además supongo que también lo interesante no es solamente llegar un día a un centro educativo y hacer una charla, que por supuesto que está bien, porque como decía Brenda, al menos esa primera formación que ya ha costado mucho que se llegue, pues por lo menos ya es un primer paso, ¿no? Pero incluso al final, en tu caso que eres educadora y que pues también tendrás que impartir un currículum mucho más general, pero al final también es interesante que puedas añadir esa perspectiva y que un poco en el día a día, pues vaya construyéndose. Sin duda, para mí es un trabajo muy, muy, muy bonito. Es muy complejo dentro de todo lo que implica el medio ambiente, llegar a sintetizar, ¿no? y que en 2 sesiones de 2 horas con una clase puedas generar ese pensamiento crítico o ese remover, ¿no? Claro. en la barriga que te hace como moverte. Pero yo creo que, y me siento como satisfecha de que alguna semilla he plantado y... Claro. Y también hay que hacer un ejercicio de autoevaluación y decir, oye, yo puedo plantar semillas, muchas,
pero también forma parte de uno mismo, pues el querer regarla para que florezca y siga creciendo. Entonces, mi trabajo llega hasta un punto. Planto semillitas y cada uno de ustedes, pues si quiere decidir regarla y cuidarla para que crezca, pues lo dejo en sus manos siempre. Totalmente. Pues bueno, con esta reflexión nos vamos un momento a publicidad. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Pues ya estamos de vuelta y quiero recuperar una reflexión que hacía Katy, porque Brenda, además de ser la presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, ella pertenece a la Asociación de Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, Agora Violeta, y que es una asociación feminista. Y Katy hace esa relación entre el movimiento feminista y el movimiento ecologista. No sé si tú consideras también que hay relación, si es algo que has reflexionado alguna vez. Todos los movimientos sociales al final tienen una base de cuidados, autocuidados y cuidados del medio y de las relaciones interpersonales que siempre chocan entre ellas. Pero sí, precisamente el feminismo y el ecologismo tienen una variante en común, que es el ecofeminismo, que yo no sabía que existía hasta hace un par de años, en el que me dieron una charla que me abrieron los ojos, además, porque también es un poco lo que dice Katy, nos quedamos en la superficie, decimos un montón de mensajes, pero al final cuando yo recibía esos mensajes, también estoy hablando de cuando era pues mucho más joven, ¿no? Cuando todavía no sabes de verdad lo que te están contando, sino que te dan mucha información. Para mí el ecologismo tenía mucha razón, pero no me ofrecía soluciones. Como, hay que hacer esto, pero ¿cuál es la alternativa? Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la alternativa? Mira cómo de repente se nos está acabando el petróleo y hay 50.000 alternativas. No nos interesaba saberlas antes, porque todavía podíamos seguir explotando el petróleo. Exacto. Pero ahora de repente resulta que todo el mundo sabía qué iba a pasar con el mundo. Y por eso ahora lo que no han querido invertir, que son en los coches que funcionaran eléctricos, pues de repente están corriendo porque nos vamos a quedar sin movimiento, ¿no? Entonces no me gustaba, no el ecologismo, sino cómo me contaban el ecologismo. O sea, no me gustaba que me dijeran, tenemos que cambiar, tenemos que hacer esto. Quería que me dijeran cómo. Y entonces me dieron una charla de ecofeminismo en la que me decían, o sea, el ecofeminismo parece una tontería, o otras de las invenciones de las feministas va a estar en todo, ¿no? Pero cuando me dieron esa charla tenía muchísimos, aparte de valores sociales, valores ecológicos, valores súper interesantes, daba muchas respuestas. O sea, estaba muy trabajado el tema de, estamos aquí, tenemos que llegar aquí, y los pasos son estos. Y a lo mejor ahí me di cuenta ya no que el ecofeminismo sea ya maravilloso, que lo es, sino que a lo mejor yo no me había parado a escuchar de verdad. O sea, me había quedado en las charlas superficiales y no me había parado a preguntarme de verdad con esas personas, ¿y qué hacemos? Pues mira, existen tasas agrónomas, existen empresas X que están
comprando productos y llevándolos a otra parte en lugar de hacer que nuestra comunidad invierta en los ganaderos. A lo mejor hay una forma de que el intermediario se quede con menos. Y ese tipo de cosas no me las habían explicado. Y a lo mejor a mí me apeteció muchísimo más a partir de entonces, también en la carrera, cuando me empezaron a explicar de verdad lo que estamos haciendo con nuestros mares. Pero de verdad no estamos mal y no se sobrepesca, no deberíamos, sino datos porcentuales, datos de sobrepesca, lo que dice Europa, lo que estamos haciendo los países, lo que pasa de verdad con los fondos marinos. Ahí es cuando de verdad me impliqué en el ecologismo marino, que es súper importante el ecologismo marino para Canarias. Debería ser de lo más importante para nosotros, ¿no? Pues es una barbaridad y a nadie le importa porque no lo vemos, porque no son vaquitas ni caballitos, porque ya sí, en cuanto vimos liberar a Willy, quitamos los delfines de los acuarios, pero y todo lo demás que están en los, no en los acuarios, sino en los y todo lo demás que están en los zoológicos, ¿no? Como lo que siempre nos pasa, queremos que nos quiten la superficie que nos molesta, pero no nos paramos a profundizar en qué más nos está molestando de verdad, qué no nos molesta, pero nos está haciendo daño, ¿no? Y también hay que hacer una reflexión, ¿no?, de que al final vivir un poco en la ignorancia, ¿no?, ajeno a este daño que es causado por nosotros mismos, ¿no?, al final, pues un poco más aliviador, ¿no?, y un poco más sano para quien no lo quiere ver, porque al final vivir en la ignorancia te permite ver la realidad completamente distorsionada, ¿no? No percibes que haya daños en los océanos con tus actuaciones. Si nadie te lo dice, si nadie te da con toda la realidad ahí, ¿no?, en la cara, o si, no sé, o si por ti misma no indagas un poco, ¿no? Y creo que has dicho algo clave, que es, a mí nadie me preguntó cómo quería cambiar las cosas, dijiste algo así, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, nosotros desde BEPMAGEC ponemos mucha importancia en esto, en preguntar a los jóvenes, a la juventud, qué creen ellos que pueden hacer ante la problemática, ¿no?, que ellos y ellas perciben. Oye, ¿y tú qué crees que puedes hacer con esto, ¿no? Vamos a plantear posibles alternativas, ¿no? Y también hablabas un poco de los mares, ¿no? Pensar en el ecologismo, que lo veníamos hablando justo antes, no es solo pensar en una cosa, hay como muchas flechas que nos atraviesan, ¿no? Igual que todos los movimientos, el movimiento feminista también, no se puede hablar de un feminismo nada más, ¿no? Al igual que dentro del ecologismo hay muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, el tema del litoral, que obviamente siendo islas y el fondo marino en sí, ¿no?, la protección del fondo marino y de nuestros mares es completamente importante, pero también nadie se pregunta qué pasa con nuestros residuos, por ejemplo. En Canarias tenemos un grave problema con la gestión de nuestros residuos. Nuestro modelo de desarrollo y de consumo, nos estamos viendo que estamos aquí ya arriba, que no podemos más con este tema. Pero estamos como en un punto de colapso como desde todas las perspectivas, ¿no? Desde los mares, desde la conservación de la biodiversidad, ¿no?, la gestión de los recursos, del agua, de todo, ¿no? Hay algo muy interesante que habéis dicho, y que eso creo que pasa en todos los movimientos sociales en líneas generales, y es que, claro, el primer paso es identificar el problema, por así decirlo, identificar qué es lo que consideramos que no está del todo bien, pero lo segundo es tener esas herramientas para poder llevar a cabo ese cambio, y esas herramientas no se nos suelen dar. Claro. Y con esto ya, claro, ahí siempre hablamos, ¿y qué vamos a hacer nosotros si somos individuos? ¿Qué vamos a hacer nosotros si somos jóvenes que simplemente nos quejamos? Pues demandar esas herramientas. Es que a veces no se toman pues porque hay intereses mayores, pues porque en lugar de invertir en esto prefiero invertir en esta otra cosa, o simplemente porque los gobiernos no lo piensan o no le dan importancia. Y ahí es donde donde de verdad podemos hacer nosotros. Obviamente nosotros no vamos a resolver el problema de gestión de residuos de la isla, porque menos por generar menos, que eso sí podemos hacerlo. Exacto, sí. ¿Vale? Y es verdad, y tenemos que hacerlo, y es brutal. Por ejemplo, a mí me encanta eso de cuando empezó que creo que era por internet, ¿cómo se llama ahora? Era un desafío, el desafío de una semana sin consumir plástico, ¿vale? Que fue súper divertido, porque además se vio que se implicó un montón de gente, se implicaron un montón de famosos de internet, que de verdad yo creo que consiguieron mandar ese mensaje, y lo que decían era: llevo un día y ya no sé qué hacer con mi vida, porque todo lo en mi vida genera plástico, genera residuos de plástico. Y justo cuando empieza esa campaña y todo el mundo empieza a hablar, no se le ocurre otra mercadona que decir: pues mis bolsas de papel para el pan van a tener una placa aquí de plástico
que no vas a poder reciclar ni por un lado ni por el otro, toma. Y es como, pues sí podemos hacer cosas, podemos denunciar y no querer utilizar estas cosas y ya cambiar cómo las empresas se mueven. Si tenemos un problema con la gestión de residuos, vamos a no consumir tantos plásticos nosotros, pero ¿y si nos movemos y buscamos un modelo para, por ejemplo, aquí nos han puesto las recicladoras que nos vinieron de Europa, recicladoras específicas para, creo que esta era de plástico, me equivoco, la de plástico o la de vidrio creo que era, y estuvo años inactiva. O sea, nos la pusieron, estuvo años inactiva y nosotros como gilipollas poniendo el vidrio en su sitio. Como la tenemos, ¿por qué no está en marcha? Lo sabemos, porque si yo lo supe, es porque se dice. Exacto. Me importó, hice un movimiento social para que todo el mundo, pues igual que no me importó a mí, no le importó a la gente. Pues a lo mejor podríamos haberla puesto en funcionamiento simplemente, de verdad, preocupándonos. Y yo creo que eso es lo que hace falta ahora, que nos preocupemos por las cosas que sabemos que no funcionan y demandar soluciones, pero demandarlas realmente. No, qué feo es esto, ¿sabes qué pasa esto? Uf, ojalá cambies, porque este gobierno, y entonces nos metemos con el lío del gobierno es una mierda. Pero no nos involucramos en hacer que el gobierno de mierda cambie, ¿no? Y también como facilitar espacios también y proyectos como el que les contaba antes, ¿no? El de Jóvenes en Movimiento, porque al final, dentro de las diferentes asambleas que se han generado en ese proyecto, pues hemos hablado desde los propios jóvenes, ha salido, pues, por ejemplo, el tema de la gestión de los residuos, ¿no? Y como tenemos perfiles muy diversos, ¿no? De personas jóvenes, personas que nunca han estado vinculadas antes al medio ambiente, pues tenemos personas que son educadoras medioambientales dentro de ese grupo, ¿no? Y han salido como alternativas, pues se está hablando bastante del compostaje, ¿no? El compostaje comunitario, ¿no? Y dentro de ese grupo, solo con una asamblea de vamos a ver qué pasa y cómo podemos gestionarlo, ha salido una alternativa de, oye, ¿y por qué no nos iniciamos en el tema del compostaje, de vamos a transmitir esta idea de compostaje comunitario en pequeños barrios, ¿no? De ese trabajo de hormiguitas que decía antes, ¿no? Y claro, una vez estás situado como ahí, ¿no? Que puedes ver como la realidad más de primera mano, ¿no? Ya después de ahí ya eres como consciente de lo que pasa y puedes exigir esos grandes cambios con todas las personas, ¿no? Que esa red de personas que te ha acogido y que ha formado, pues con toda esa red de personas vamos a pelear, ¿no? Pero es importante decir que para eso es necesario habilitar espacios para ello, espacios de reflexión, de diálogo, donde se fomente el pensamiento crítico, donde se cuestione el modelo de desarrollo en el que vivimos, el modelo económico, todo. Claro, porque además supongo que como todos los movimientos, al final una pequeña reflexión que puede ser, por ejemplo, la del vidrio que comentaba Brenda, luego te hace al final que vayas enlazando, ¿no? Diferentes reflexiones bueno, al final acabas pues incluso planteándote el propio modelo productivo, esa cantidad de residuos que genera, etcétera, 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 y al final acabas haciendo ahí una bola, pero claro, luego tienes que empezar a atajar, porque evidentemente hay que empezar por alguna parte, que muchas veces quizás nuestra frustración, ¿no? Hablo de los movimientos sociales en líneas generales, es que muchas veces, claro, queremos empezar derrocando, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento feminista, queremos empezar, venga, fuera el sistema, ¿no? Y claro, es muy complicado, tienes que empezar evidentemente pues, por el primer peldaño. Exacto, sí, y por ejemplo, con el tema de los residuos, sí que es verdad que es algo que sabemos que está porque forma parte de nuestra vida, pero diariamente no nos preguntamos a dónde va nuestra basura, ¿no? Ni qué pasa con ella. Entonces, yo, por ejemplo, me he tenido que informar, ¿no? De cómo funciona un ecoparque o no, de qué se trata el compostaje, cómo se revierte el cambio climático a través de iniciativas como el compostaje, ¿no? Mira, por ejemplo, te voy a preguntar qué es un ecoparque, porque es un término que nunca había escuchado en mi vida y me da mucho interés. Bueno, el ecoparque es el término que utilizamos para hablar de lo que antiguamente conocíamos como vertedero, ¿no? Ah, vale, pues mira. Es como el centro donde se gestionan los residuos, es decir, aquí en Gran Canaria tenemos dos, el de Salto del Negro y el de Juan Grande en el sur. Y por ejemplo, el de Juan Grande tiene, el de Salto del Negro no, pero Juan Grande tiene un área específicamente de compostaje. Vale. Entonces, tienen como, no lo sé exactamente cómo funciona, ¿no? Pero sé que tienen incluso, sé que lo que genera el compostaje, ¿no? Que es un líquido fertilizante para grandes plantaciones, ¿no? Pues puedes ir ahí si eres agricultor o si lo necesitas y ellos te dan su
el material exagerado. Sí, Sí, sí. tiene un nombre técnico, pero no me lo Nada, sé. no te preocupes, Sí. pero bueno, muy interesante porque la verdad que yo por lo menos nunca había escuchado el concepto y siempre se aprende algo, Sí. algo nuevo. Y bueno, también algo que hemos estado hablando mucho durante toda la tertulia, pero al final vivimos en Canarias, que es un territorio muy rico en muchas cuestiones, pero también muy rico y que hay que proteger, ¿no? Que tiene una especial protección, y de eso también es un tema del que nos gustaría hablar, ¿no? Porque además, pues como decías, Canarias tiene una particularidad. Sí, en Canarias somos un territorio muy frágil, con unos recursos limitados y que tenemos que darnos cuenta que el modelo de consumo, ¿no? Y el modelo de desarrollo que hemos estado llevando hasta ahora nos ha traído hasta un momento en el que, oye, hay que parar y como decimos en BenMaGEC, ¿no? Transitar hacia un modelo ecosocial, el que llamamos, ¿no? Y ese transitar conlleva pues pensar en diferentes caminos, ¿no? Oye, si lo que he venido haciendo hasta ahora no ha funcionado, pues vamos a pensar en otras cosas que podemos hacer. Y eso, pues, como hablábamos antes, se puede saber escuchando a la gente joven, que es quien llega y quien tiene como mucha creatividad, ¿no? Y al final creo que la juventud tiene muchas cosas que decir, pero no se nos está dando el espacio para ello, ¿no? Y dentro de, bueno, solo un apunte, ¿no? El modelo de desarrollo de Canarias, para poder sostenerlo, necesitaríamos 32 veces nuestro territorio. 32 veces nuestro territorio, actualmente, que eso es una barbaridad. Bueno, con esta reflexión tan preocupante, nos volvemos a ir un momentito a publicidad y ahora volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues estamos de vuelta y precisamente hablábamos de esa reflexión que nos hacía Katy, pero es que ya, por ejemplo, en Canarias, y bueno, ya no solamente en Canarias, en todo el mundo, pero especialmente nosotras, durante la pandemia que separó todo, separó el turismo, lógicamente, vimos precisamente cómo el sistema productivo en Canarias está en quiebra, y cómo es un sistema productivo sobre todo que tiene fecha de caducidad. Bueno, pensaba que no íbamos a hablar de este tema, pero sí, yo creo que fue flipante ver como, bueno, tampoco fue flipante, o sea, lo llevamos diciendo un montón de años, no podemos depender de esta economía monofacética. Y efectivamente, de repente pasó algo que era lo que nadie quería que pasara,
que nos paró y nos hemos dado cuenta de que nos caímos con todo nuestro peso. Nos caímos cuando Canarias es un territorio que tiene muchísimas subvenciones europeas por ser RUP, un territorio que, a pesar de que es muy bueno para cierto tipo de trabajos que no generan tantos residuos, porque no generarían transporte, como es el teletrabajo, pero el real, no está en medio teletrabajo que hemos mantenido ahora, nos lo llevan diciendo un montón: cambiemos, cojamos empresas remotas, hagamos empresas que de verdad aporten a nivel de nuevas tecnologías. Y de repente nos hemos caído con todo, en lugar de fomentar todo lo que nos han dicho, que además nos pagaban si nos queríamos meter en ello, porque también es muy interesante. Europa lleva votando, o sea, aportando para la renovación para las energías renovables en Canarias, para proyectos además que son pioneros, que están probando en Canarias para después implantar en el resto del mundo. Y en lugar de eso, pues nosotros hemos dicho sí por un lado, y por el otro pues seguimos con nuestra monoeconomía, que se ha parado, que ahora tenemos un problema social grave, un problema económico grave, y que podríamos haber resuelto. Entonces, también es súper brutal ver cómo literalmente el planeta ha mejorado desde que nosotros no nos movemos. O sea, yo creo que el mayor indicativo de que algo necesitamos replantearnos toda nuestra forma de vida es que en 6 meses el planeta había mejorado un montón todos sus indicativos ecológicos. 6 meses, solo en imagínate. 6 meses, Y es como, a mí me parece algo como tan brutal, ¿no? De causa-error, ¿no? De cómo los seres humanos no estábamos presentes, ¿no?, en el planeta, y el planeta de repente empezó a responder como si se liberara, ¿no? Y en un periodo muy corto de tiempo. A mí me parece algo como muy aclarador, ¿no? Pero si es que lo estamos viendo, lo hemos visto, que en 6 meses el planeta pues mejoró, ¿no? Las aguas se sanearon, los animales, ¿no? Cómo los animales ocupando las calles, volviendo a ocupar sus espacios que han sido robados por nosotros, ¿no? Y es como un hecho bastante importante para que nos demos cuenta de lo que pasa y cómo está pasando. Y con respecto a lo que decíamos, ¿no? Obviamente ha tenido que llegar una pandemia. Parece que los seres humanos somos muy de que llegamos al fin, ¿no? Al límite, para darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y replantear cambios. Y ha tenido que llegar una pandemia para ver los resultados de un modelo económico que está basado solo en un sector. Además, un sector que hemos visto que en nuestro territorio deja bastante daño y una huella bastante importante, ¿no? Y bueno, y el daño social también, porque todo está como relacionado, como hablábamos, ¿no? Y al final lo que queremos es ese transitar hacia un mundo que no sea solo ambientalmente sostenible, sino socialmente justo también, ¿no? Y para eso pues tiene que haber una interconexión ahí. Sí, de hecho justo de lo que hablabas ahora también, de cómo ese límite, ¿no? Que siempre los seres humanos nos tenemos que poner como la barrera del límite, como fue la pandemia. Y ahora desgraciadamente otro fenómeno, vamos a llamarlo así, que ha motivado esa aceleración por la transición ecológica. De hecho, por ejemplo, en Canarias, el Parlamento de Canarias aprobó la semana pasada un plan para agilizar esa transición ecológica para el año 2040, pero claro, viene motivada por otra catástrofe, que en este caso es la guerra que tenemos en nuestro continente europeo de Rusia, y esa invasión, ¿no?, rusa a Ucrania, que está, bueno, pues al final afectando también a las provisiones del gas natural, y que, bueno, también incluso es curioso, ¿no?, que el planteamiento de muchos y muchas no sea la transición ecológica, que por suerte en Canarias sí, en Canarias está haciendo acelerar, pero que sea el de, bueno, pues vamos a ver por dónde podemos sacar el gas natural, ¿no? No vamos a cambiarlo, sino vamos a ver de dónde podemos ahora extraerlo. Exacto, y además que creo que es importante pensar en que, bueno, ha llegado este momento, ¿vale? No lo hemos podido evitar, obviamente, y es una oportunidad para replantearnos otras vías de escape, ¿no? No la más fácil ni la más rápida, sino, oye, pues vamos a preguntarnos y vamos a cuestionarnos esta dependencia que tenemos del exterior, ¿no?, y de otros países. Eso para mí es la clave, ¿no? Pero para mí también ahí donde funciona el trabajo de hormiguitas, porque siempre nos ponemos con que la sociedad, es que tienes que ir en esta sociedad, es que, ¿qué hago? Pues vivo peor, pues no sé qué. Nosotros sabíamos que el petróleo se iba a acabar.
Sí, sí. ¿Vale? Y además lo llevamos con el gas sabiendo desde natural desde que somos en pasará niños. lo mismo. O sea, son Sí, recursos, sí. como estás diciendo, súper limitados. Son recursos en los que la gente no ha invertido antes porque podían seguir ganando. Porque ¿para qué iban a inventar los coches eléctricos si les quedaban 50 años de ganar dinero, millones, con el petróleo? ¿Para qué van a pensar transitar del gas natural a otra cosa si tienen todavía no sé cuántos años de poder explotarlo? Pues yo creo que ahí sí podemos hacer nosotros nuestras propias reflexiones. O sea, si se pagan millones es porque yo consumo ese tipo de cosas. Y también yo creo que podemos empezar a mirar por ahí qué alternativas tenemos nosotros para cambiar nuestra vida. También si nos pasa mucho, es que están subiendo el precio de esto, los móviles incluso. Es que mira que está este precio, es un precio inhumano, me lo voy a comprar. Pues pasa lo mismo con este tipo de cosas. Pues si yo estoy en contra de que el gas natural vaya por este lado, ¿qué alternativas puedo hacer yo en mi vida? Sobre todo en Canarias, que no necesitamos tanto este tipo de recursos como en otras partes del mundo. Pues yo no voy a consumir esto, y también ya, más importante, ninguno de los subproductos, que ahí ya viene el trabajo de nosotros que tenemos que hacer en casa y es lo que ya no nos gusta, ¿vale? Exacto, No estoy consumiendo esto, pero estoy consumiendo esto que apoya a este tipo de empresas. Entonces ahí yo creo que sí viene el trabajo de hormiguitas, la importancia del trabajo de hormiguitas, pero el trabajo de hormiguitas tiene que ser consciente, consecuente y nos tiene que importar. Claro, porque también es importante eso, no vale hacer un movimiento de palabras, sino también con hechos, como todo en la vida. De nada sirve, bueno, yo soy ecologista, yo estoy a favor, si luego, pues, bueno, me da igual lo que consuma, voy a Inditex a comprar la ropa, que es un grandísimo ejemplo, etcétera, etcétera. Eso es muy complicado. Al final es hacernos responsables de nuestros actos de manera individual y también de manera colectiva, ¿no? Esa corresponsabilidad de la que hablamos, ¿no? Y responsabilizarnos de nuestra manera de ser y estar en el mundo. Claro, ojo, porque después siempre volvemos a lo mismo. Somos las personas concienciadas las que más sufrimos, con diferencia. Sí, ¿Por sí, qué? sí, por supuesto. Porque lo que decía, la ignorancia es Maravillosa. súper placentera, ¿no? Súper. Entonces empiezas a ser consciente. Empiezas a ser consciente y empiezas a cambiar tu forma de vida. Pero o haces un cambio radical o te sientes mal por mantener cierta forma de vida. Y también tenemos que saber hacer esa ruptura. Porque Esa transición incluso. no solo esa transición, sino también tenemos que ser conscientes de que hacemos cosas mal y las vamos a seguir haciendo porque no porque no nos quede más remedio, sino porque al final tampoco tenemos que estar malviviendo o sentirnos mal en comparación con el resto. O sea, también hay que buscar ese equilibrio de lo que doy y no lo puedo dar todo. Porque además es muy irónico y pasa con todos los movimientos sociales. Tú no puedes defender el ecologismo y no comprar en mercadillo ropa de segunda mano como porque eres una hipócrita. Tú también estás siendo hipócrita porque soy más hipócrita que tú. O sea, yo al final también tengo una economía, yo también tengo una vida, yo también tengo, y también tenemos que saber parar. Porque además nosotros también muchas veces, igual que con el pin feminista, como lo llamamos, ¿no? Es que como eres menos feminista si te depilas. No, es que depilarse al final, si no te depilas tienes que aguantar una carga social de gente detrás tuya que a lo mejor no te merece. Y no eres menos feminista, simplemente estás decidiendo plantarte y decir yo no quiero pasarlo mal. Lo mismo con el ecologismo. También saber, es que o lo doy todo o no doy nada, porque hay mucha gente así. Es que para ser hipócrita y comprar y ser vegano, pero seguir comprando en esto, pues prefiero no ser nada. No, pues mejor que solo tengas un movimiento o que hagas las cosas que te parezcan. A lo mejor yo solo compro productos naturales para el cuerpo y sigo comprando ropa, pues mira, ya es un paso. Sí, sí, Y no te totalmente. sientas hipócrita ni critiques a los demás. También yo creo que nos hace falta eso, decir que podemos elegir nuestras luchas y en qué parte podemos, Sí, totalmente. Situarnos. sin tener la culpabilidad y lo peor de todo, que las terceras personas te señalen. O sea, también saber ser libres nosotros con nuestras decisiones y decir, yo quiero vivir así y me da igual si estoy siendo hipócrita porque siempre seré menos hipócrita que tú. Totalmente. Y al Ya final, está, ¿no? obviamente, vivimos dentro de un contexto que, quieras o no, vivir dentro de un contexto ya te condiciona absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que me he encontrado mucho con estas posturas, ¿no? De parece que cuando tú vienes con tu discurso, ¿no? Ecologista o desde el veganismo, ¿no? Y comentas tus hábitos de vida, es como que la gente lo percibe como tú lo estás haciendo mal y yo bien. Y es decir, no, oye, yo, por ejemplo, si no eres vegana, pero, no sé, tienes otras cosas que haces con tu vida a favor de tu lucha, ¿no? Pues te voy a aplaudir, porque al final es un granito de arena, pero que muchos granitos de arena pues hacen los cambios, ¿no? Y no se trata de ver quién es más feminista o quién es más ecologista, ¿no? Sino, qué bien, que te aplaudo, ¿no? Por lo que estás haciendo y gracias por hacerlo,
porque al final tu cambio pues también me va a favorecer a mí. Claro, cada uno al final contribuye como puede, sí. y también muchas veces es que es imposible abarcar todos los movimientos sociales, cada uno al final aporta donde puede, como puede, o el que le motiva más. Claro, un ejemplo de esto que yo veo es para que un poco así la gente de verdad tenga en conciencia lo que es que seguimos viviendo en este mundo y hay cosas que no podemos cambiar por mucho que queramos. Me parece a mí con lo de los smartphones y vender nuestra vida a Google. O sea, a mí me dicen, es que lo haces porque quieres, porque te vales, porque te compensa lo que te da. Y digo, es que yo no podría apartarme ni si quisiera. ¿Por qué? Porque si yo decidiera tener un móvil de llamar y ya está, de usar y tirar, ¿no? Como son ahora, ahora toda la vida va por redes, o sea, hasta tu trabajo, o sea, tu trabajo va y no va por llamadas telefónicas, va por WhatsApp, va por correos electrónicos, va por algo que al final es como, yo no puedo renunciar en el modelo de vida, si quiero trabajar, no puedo renunciar a venderle mi vida a Google, porque todo el trabajo, toda la sociedad se está moviendo por ese lado. Entonces, no puedo salirme de ahí, ni incluso si lo condeno. Y no soy hipócrita por condenarlo, sigo condenándolo. Pero tengo que usarlo. Entonces le estamos vendiendo nuestra vida de verdad. Y con eso es el ecologismo lo mismo. O sea, hay cosas a las que no podemos renunciar porque queremos seguir viviendo. Y es una realidad. O sea, no podemos... Sí, podemos ir en bici de un lado a otro, pero al final todos tenemos... Ada tiene que estar cada 2 por 3 en Madrid. Y no puede hacer otra cosa más que pues tener que viajar. Es una turista más contaminando. Pero es que o hace eso o no puede estar reivindicando las cosas que reivindica donde las tiene que reivindicar. Entonces también es que no significa que no podríamos buscar alternativas y ver otras formas, tirar mucho más de las videollamadas, pero al final siempre tienes que pasar por un aro y no eres menos ecologista, ni menos feminista, ni más hipócrita por tener que seguir viviendo en la sociedad. Y al final que estamos aquí en esta parte del mundo con ciertas características y pues no queda, muchas veces no te queda de otra, como bien dices, ¿no? Estamos en el momento de la inmediatez, de lo que todo es por redes, muy rápido, ¿no? Incluso el generar vínculos tampoco se echan en falta, ¿no? Generar vínculos de verdad, ¿no? Porque al final no hemos nombrado al capitalismo, ¿no? Y es una palabra muy potente y que significa mucho en nuestro día a día, tanto no solo a nivel económico, sino a nivel social, a nivel de relaciones, con respecto al medio ambiente, ¿no? El capital está ahí, ¿no? El capitalismo está ahí en toda nuestra sociedad y está presente en todo. Claro, por eso, ojo que hablamos de los espacios digitales como recursos, como la salvación a no utilizar muchos recursos, pero al final también, exacto, algo que parece intangible como es Internet, como es hablar de tú a ti a través de una pantalla, está generando unos problemas de espacio, unos problemas de extracción acelerada de recursos que no se ven y que a nadie le importa. Totalmente. Pero mira, no le importó hasta que nos quedamos sin móviles nuevos y sin PlayStation. Total. Porque no tenemos capacidad para generarlos tan rápido. Entonces sí estamos tirando de recursos hasta para algo que es Internet, que no se ve, ¿no? Totalmente. Exacto. Todo tiene, digamos, que sus consecuencias y todo genera también una explotación de recursos de cada producto. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado en el programa de esta noche. Ha sido un placer, Katy, y también pues Brenda verte nuevamente. Así que sin más finalizamos este programa y nos vemos muy pronto.